Les doy la bienvenida a Hola Podcast, les doy la bienvenida a esta nueva temporada. Hoy estrenamos nuevo episodio, nueva portada, una nueva intro. Yo soy Gris y estoy contentísima de volver a este espacio donde compartimos experiencias, anécdotas, aprendizajes de todas estas cosas que pensamos, sentimos y vivimos. Bienvenidos al episodio 21. Elegí este tema no por lo sofisticado de su significado, sino más bien por lo sofisticado que es encontrar un balance entre sentir por y sentir con. Hoy hablaremos de la empatía. Podemos tener esta concepción muy clásica de definir la empatía como ponerse en los zapatos del otro. Y más allá que literalmente usemos los zapatos del otro, es comprender lo que está pasando poniéndonos en su lugar. Y hacerlo nos ayuda a poder relacionarnos mejor con los demás. Pero cuando comprendemos en sí sus emociones de quien queremos empatizar, debemos actuar en cómo aquella persona desearía ser empatizada y no cómo a nosotros nos gustaría ser empatizados si viviésemos aquel mismo evento que la otra persona experimentó. Y a menudo la empatía se confunde con la simpatía, aunque no sean sinónimos, porque tener simpatía por alguien significa que te relacionas con sus sentimientos a través de tu propio lente, mientras que tener empatía significa que puedes salir de ti mismo y ver las cosas desde su punto de vista. Una persona con niveles normales de empatía debería ser capaz de comprender las emociones de la otra persona y responder a ellas cuando sea necesario. Pero cuando eres extremadamente empático con las emociones de los demás, o por el contrario, no eres para nada empático, es posible que pueda surgir algún trastorno de empatía. Y sí, ponernos en el lugar del otro o comprender aquellas emociones de la otra persona puede llegar a ser un trastorno. Este se puede dar como una hiperempatía, es decir, que demuestras en demasía el interés por las emociones de la otra persona, y por el contrario, un déficit de empatía, que es la carencia de interés, compasión, preocupación por lo que está atravesando el otro, ya sea una dificultad, un problema, una emoción. Y en este punto yo te quiero preguntar, ¿eres empático, hiperempático o tienes un déficit de empatía? Los científicos han determinado ciertos síntomas que son característicos de la persona con exceso de empatía. Entre ellos está sentir una fuerte interacción con los eventos que viven otras personas. La reacción de nosotros pueden ser intensas, incluso solamente mirando una foto, una película. Otro de los síntomas de la hiperempatía es que al sentirse tan abrumado por aquellas experiencias vividas por otras personas, lo asimilas en demasía, tanto que hablas con la gente sobre sus problemas, porque es como si te estuvieran pasando a ti mismo. Y tanto hablas de los problemas de los demás y te preocupas por los problemas de los demás y te abruman los problemas de los demás, que descuidas cuidarte de ti mismo y olvidas lo que tú también estás viviendo. Es sumamente difícil decir que no a las personas porque existe esta compasión por el otro. Y bueno, si hablamos por el déficit de empatía, es todo lo contrario. En vez de preocuparse en demasía por los demás, se llega a un punto que nos centramos en nuestras propias necesidades, en nuestras propias emociones, en nuestros propios sentimientos y descuidamos las emociones de las demás personas. Y esto incluye la propia familia y los amigos cercanos.
Y entonces, como no hay esta empatía, se podría decir, en niveles normales, existe una lucha continua por poder construir y mantener conexiones emocionales con los demás. Se puede subestimar lo que los otros están pasando. Hace algunas semanas leía un artículo de The Guardian sobre las confesiones de un hiperempático, encontrándome en una de las tantas experiencias que el autor narraba en el artículo. Mi querida mamá me sabe narrar que cuando yo era muy pequeña estábamos mirando una película sobre un oso panda que estaba perdido en el bosque y se sabe subir a un árbol y desde lo más alto de este se cayó y yo empecé a llorar. Buscaba al culpable de quien hizo caer al panda y también buscaba cómo ayudarlo. En ese entonces, mi versión tan pequeña no comprendía que era una película. En ese entonces, yo no hubiese encontrado un nombre para denominar el momento o la forma en que yo actué frente a lo que había visto. Y si tienen dudas si el panda sobrevivió o no, si estaba vivo y al final sí encontró el regreso a casa y tiene un final feliz. Ahora bien, otro de mis relatos es cuando yo estaba en el jardín, en el kinder. Un fin de semana estábamos descansando en casa y de la nada me puse a llorar tocándome la barriga. Mi mamá se preocupó. Me preguntó qué me pasaba, si me dolía algo, y yo le dije que no era nada de eso. ¿Qué había pasado? Yo en ese momento recordé lo que mi tía solía decirme cuando almorzábamos. Me sabe decir, muchos niños no tienen nada que comer. Entonces yo de pronto lloré agarrándome la barriga. Y yo le dije a mi mamá que yo lloraba por aquellos niños que no comían. Ese dolor y el hambre de aquellos niños era mi dolor y lo sentía con tanta intensidad como si me hubieran hecho daño a mí misma. En ese entonces no había un nombre para esta apropiación subconsciente de las emociones de otras personas. Pero ahora lo conocemos como ser alguien empático o en algunos casos hiperempático. Todos en cierta medida podemos relacionarnos con las emociones de los otros. Pero si hablamos de los hiperempáticos, es un poquito diferente. Ahora bien, decirles que podría no ser yo una hiperempática no me ayuda para nada, porque etiquetarse uno mismo no siempre es útil. Una vez que se te ha pegado la idea de que eres del club de los hiperempáticos, puede ser un tanto complicado quitártelo. Pero comprender la idea de la hiperempatía podría explicar por qué la vida a veces nos deja emocionalmente agotados. A primera vista, esta intensa manera de relacionarnos con los demás puede ser visto como algo positivo. Te puede decir que eres compasivo, que eres muy empático. Sin embargo, junto con tus problemas, llevas arrastrando los problemas de los demás, lo que en realidad puede ser muy agotador. La empatía es mucho más que cuidar y sentir. Al ser cualidades positivas, también debemos de recordar que tienen un punto de inflexión. Y este punto de inflexión, donde puedes decir, es suficiente, yo lo experimenté. Y sé que muchos hiperempáticos hay un momento en el cual nos sentimos tan agotados de compadecer al otro que nos olvidamos de nosotros mismos, nos olvidamos de cuidarnos nosotros. Yo recuerdo que un día como voluntaria en un asilo de ancianos, se encontrara uno de ellos con una herida envuelta con cinta adhesiva.
Sí, no tenía ni una bendita, ni una gasa, solo tenía cinta adhesiva. Le pregunté qué había pasado y él me contó que se lastimó lavando su ropa. Ese instante me inundó tanto la impotencia, el dolor, la tristeza, que lloré aquella vez. No pude evitarlo. Lloré porque aquellos ancianos no recibían cuidado más del que los voluntarios que ocasionalmente íbamos. Y un cuidador sin la experticia de cómo hacerlo, porque solamente estaba puesto políticamente. Y aunque podría parecer contradictorio, aquellas profesiones o labores destinadas al cuidado del otro o al servicio de éste son aquellas más afectadas por la hiperempatía. Podemos verlo con los profesionales de la salud, los cuidadores o aquellas profesiones que trabajamos con la sociedad. Estos niveles de empatía varían, no son normales. Podemos tener hiperempatía o por el contrario, podemos tener un déficit de empatía. Y un poco tratando de comprender, analizar estas profesiones, quizás sea aquella motivación que tenemos de ayudar al prójimo, lo que también nos motiva a elegir aquellas profesiones. Tanto que a veces podemos ver que vamos de un extremo al otro. Podemos empezar siendo hiperempáticos y convertirnos en alguien carentes de empatía. Y encontrar el equilibrio para esto no es fácil, porque tienes esta motivación de tratar de ayudarlos y de solucionarles las cosas, y existe esta posición contraria que nos plantea la realidad que no todo puede ser solucionado por nosotros mismos, porque no todo está en nuestro poder. Cuando aprendí esta lección, encontré que trabajar con personas de edad avanzada era especialmente angustiante, porque a menudo estaban solos y no encontraba nada más molesto que el silencio y una silla de plástico vacía al lado de ellos. Los hiperempáticos se relacionan mucho con otras personas. Quizás este aislamiento que yo veía en los adultos mayores también se proyectaba en mí. Llegué a cierto punto en no poder dejar todo atrás de las puertas de aquel asilo. Por el contrario, me lo llevaba todo a casa y se me hacía muy difícil dejar la hiperempatía de lado. Buscando respuestas para lo que me estaba pasando, me topé con este libro del psicólogo Paul Bloom, que habla sobre protestar en contra de la empatía. Y así lo denominó su libro, Contra la empatía, donde refiere que nosotros debemos usar la compasión racional. El psicólogo señala que es muy importante dividir el sentir por del sentir con. Pues por un lado, sentir por es aquella cualidad lógica de preocuparse por los demás y preocuparse por su bienestar, mientras que sentir con personifica la empatía y este podría convertirse en el componente que nos hace tropezar la mayoría de las veces. El truco es identificar una emoción entrante, tomar una decisión sobre si es útil o no aquella emoción y ajustar nuestra reacción como consecuencia. Pero es difícil aplicarlo. Realmente lo es. Porque alguien que no tiene estrategias de afrontar aquella situación que te produce la hiperempatía, es muy difícil poder ser consciente de las cosas que están en tu poder y las cosas que no. Yo no tenía estrategias de afrontamiento como voluntaria, porque en primer lugar no descifraba lo que en realidad me estaba pasando. Pero trabajar en uno mismo y llegar a algún nivel más consciente del autoconocimiento nos ayuda muchísimo. No te digo hoy que vayas y te metas a terapia, pero sí te puedo decir
que empieza buscando mayor información de las cosas que te van pasando. Ahora tenemos el mundo que está en nuestras manos. Podemos buscarlo por internet, clasificar la información entre la que es relevante y no, y poco a poco podemos interpretar lo que nos va pasando. En fin, todo lo que he ido aprendiendo en mi etapa de voluntaria me han nutrido muchísimo. Y es que he llegado a interpretar la forma en cómo yo veía el mundo. Uno de los mejores años de mi vida fue hacer voluntariado, porque pese a las situaciones muy complejas que se viven, te enseñan, aprendes y retribuyes. Es un ganar-ganar. Tú puedes ingresar al voluntariado con este propósito de filantropía, pero al final uno resulta ser el ayudado. Y bueno, el día de hoy no es para desanimarte si eres un empático o un hiperempático, porque no todo es tristeza, sentir el dolor del otro, sentir esta preocupación, sino que es una oportunidad para decirte que puedes reinterpretar las cosas. Podemos ser grandes oyentes y grandes amigos. El truco es interpretar lo que somos y no juzgar quiénes somos. Esta misma empatía que me dejaba llorando, que me dejó con dolor en mi corazón, que me dejaba con esta tristeza, con esta ira, impotencia, fue la misma que me convirtió en una mejor hija, nieta, hermana, amiga, mujer, ciudadana y profesional. Estas reflexiones, en base a las experiencias que yo les comento, no fueron entregadas a mí de la noche a la mañana, sino más bien fue un camino de autodescubrimiento. Algunas de las maneras que me hicieron más fáciles las cosas fue alejarme de la situación. Intenté racionalizar más lo que la otra persona siente. Empecé a entender las cosas que estaban más en mi poder y las cosas que no, lo cual me llevó también a permitirme hacer aquellas cosas que disfrutaba sin sentir culpa por el otro. Nos podemos sentir muy cansados, muy abrumados por lo que los demás están viviendo. Con algo como encender la televisión y ver las noticias o escucharlas, quizás una conversación, quizás un evento que vamos viendo, y no nos damos el tiempo de descansar y alejarnos de lo que nos está haciendo daño. No te digo que lo ignores, sino más bien que te des este tiempo para descansar y para racionalizar un poco más las cosas que podrías hacer. No lo harás hoy porque no estás en la posibilidad de hacerlo. Te está abrumando, te está cansando, pero sí podrías hacerlo más adelante. Y racionalizar las cosas nos ayuda mucho a poder entender si en verdad es útil o no la emoción que están sintiendo. Ahora bien, cuando ya estés más apaciguado, menos abrumado y al haber canalizado aquellas emociones, pues es momento de averiguar si hay algo práctico que puedes hacer, ya sea una donación, hacer voluntariado o difundir la noticia para que las demás personas puedan también colaborar. En fin, hay muchas formas que podemos ayudarlos. Y una de las cosas también un tanto complejas es que puedas permitirte hacer algo que disfrutes sin sentirte culpable. ¿Y por qué les digo? Para todos nosotros, ya sean empáticos o no, mientras vamos creciendo, nos vamos enfrentando a un mundo más agresivo.
la visión o el paisaje de este mundo de cuento de hadas que de niños mirábamos se va desvaneciendo mientras vamos creciendo. Pero cuidar de nosotros y encontrar la alegría sigue siendo muy importante. Haz algo tan simple como descansar, cerrar los ojos, tomar el sol, pasear a tu perro, leer un libro, acariciar a tu gato, cantar una canción. Permítete hacer algo que disfrutes, sin sentir la culpa. Y por último, decirte que trata de ver la empatía del ser humano como el color de los árboles. Algunos árboles son más verdes que los demás. Y eso no significa que dejes de ser un árbol más. Te mando muchísimos abrazos virtuales. Si llegaste hasta aquí y si este episodio resuena contigo o quizás conoces de alguien que necesite escucharlo, compártelo. Recuerda que puedes encontrarme en Instagram como hola_podcast, en YouTube, Spotify y Google Podcast como Hola Podcast. Y ahora estreno TikTok y Facebook. Que tengan un grandioso día, un buen fin de semana. Hoy es viernes, así que disfruten de la vida, de su día. Me despido y vuelvo la próxima semana con un nuevo episodio, aquí en Hola Podcast.